es, gran repercusión ha causado nuestro largo reportaje de investigación realizado por Esteban Terbuskovic y que lo estuvimos viendo acá en nuestro programa, y a propósito de eso se generó mucha discusión también política respecto a el fracaso del Estado. El fracaso del Estado en lograr solucionar los problemas de la legua, muchas veces estas parafernalias comunicacionales que se hicieron en el minuto que se empezó a derribar el famoso muro de la legua, y que esto solo se ha transformado en mayor inseguridad para las personas que viven ahí. Casas blindadas a cambio del muro, pero que reciben balazos, tienen marcas de balazos en todas las partes, las ventanas, las paredes, una violencia cotidiana y un problema entonces que, a pesar de los miles y millones de pesos que se han dicho y que se han invertido, no ha dado resultados. ¿Cómo es también la vida en la infancia en la población La Legua? Y ojo, acá no hay una estigmatización que tenga que ver solamente con La Legua, es solo mostrar una realidad que vive se vive en muchos otros sectores de Santiago y de distintas ciudades de nuestro país. Carol Halin es una mujer. Ella hoy día es una capísima. Ella es capísima, es doctora en inteligencia artificial, es doctorada en filosofía, en informática, también trabaja entonces para el gobierno australiano, es consultora del Banco Mundial. Y la historia de Carol es que ella creció, pasó parte de su infancia en la población La Legua. Carol, gracias por estar con nosotros, ¿qué tal? Un placer, Montserrat. Muchos saludos desde Melbourne, Australia. Así es, sí, estamos aquí con Julio César, muy gustoso de tenerte en nuestro programa. Veíamos y hacíamos alusión al gran problema que vive La Legua, donde hoy día la violencia es algo tan cotidiano como lo es hace mucho tiempo. ¿Cuál fue para ti la experiencia? ¿Había experiencias de violencia cotidiana en La Legua durante tu infancia o el panorama era distinto, Carol? La violencia ha existido por la discriminación, solamente por ser La Legua. Es un lugar muy estigmatizado, pero además simbólico en muchas partes del mundo. La pobreza humana existe en todo país, incluso acá en Australia, pero a mí particularmente no reconocí el trauma hasta muy adulta, cuando me convertí en madre. Yo realmente tuve unos padres adolescentes luchadores, obviamente en la calle Esfuerzo, tengo familiares todavía ahí viviendo, y de alguna forma es doloroso, porque aunque uno no lo crea, la intervención del Estado depende del futuro de estos niños y niñas. Para mí ha tomado mucha terapia, mucho trabajo en familia para poder salir de esas desgracias, porque yo no elegí dónde nacer, pero hoy estoy eligiendo mediante educación dónde morir. Y en ese sentido, cuando tú dices que has necesitado mucha terapia y te has dado cuenta de tus propios traumas al ser madre, que son imágenes que tú tenías borradas, cosas que no querías recordar, ¿cuáles son aquellas marcas que te dejó el lugar donde viviste, la realidad que viviste? Primero que nada, acceso a servicios básicos. Por ejemplo, yo hasta los 14 años no viví en una casa con agua o con baño. Yo fui extraída desde La Legua totalmente a diferentes 11 escuelas públicas. Terminamos en un campamento en el 14 de Vicuña Maquena, porque en ningún momento se nos vio como personas con dignidad y derecho a ser felices, porque hoy en La Legua lamentablemente se ve como una guerra que estigmatiza la felicidad de una familia. Entonces yo le suplico al Estado, a los chilenos, chilenas, que basta de ver una guerra. Obviamente agradezco el reportaje, pero es bastante triste que sigue repitiendo la misma historia de abuso desde el Estado, la sociedad civil, y estigmatiza. A mí, yo nunca pasé la Plaza Italia o la Plaza Baquedano para arriba porque me daba miedo, porque somos bichos raros, piojenta, hedionda, todas estas cosas que uno se autodiscrimina por haber nacido en un lugar tan simbólico y tan lleno de esfuerzo. Carol, ¿qué marca el cambio en tu vida? ¿Qué es lo que tú hoy día eres asesora del Banco Mundial, ¿no? Has tenido la oportunidad de viajar, vives, estás haciendo este live con nosotros desde otro país. ¿Qué marcó tu vida? ¿Cuándo se produce el clic, el cambio? ¿Cuándo se enciende el fósforo, como dicen los gringos, ¿no?
y que marca tu vida para tenerlo como un ejemplo para seguir, para todos nosotros, porque todos nosotros somos el Estado, en el fondo yo te entiendo lo que quieres decir, somos todos los ciudadanos. ¿Qué es lo que hay que hacer para que una persona como tú de pronto dé ese salto? Ahora, yo puedo ser bastante filosófica, conceptual y abstracta, es decir, es amor, pero en lo concreto, primero que nada, no tenemos que invertir en una muralla para poder reflejar que queremos cuidar, empatizar, y políticamente, aprovechando que hay personajes acá muy importantes, la política necesita una mirada de empatía, y hoy que estamos en una crisis sanitaria, política y económica, se ha demostrado que la empatía viene de la mujer en política. ¿Por qué? Porque la carrera política, cuando tú ves un hombre, un switch, yo esto siempre he sido la misma, se lo digo de corazón, yo quería ser monja cuando chica, porque cuando yo vi el ejemplo de imitar, veía a la hermana Hilda en el campamento juntando a los cabros chicos, y yo, como vendía en la calle, yo decía, yo quiero ser como ella cuando grande, yo quiero ser como mi mamá es muy espiritual, mi mamá nunca ha tomado, ha hecho droga, ella siempre, para mí era una reina, pero totalmente abusada por ser bonita mi madre. Ella sufrió mucho abuso de palabras, psicológico, y todavía sigue luchando. Ella, a los 70 años, adivinen dónde lo celebró mi viejita. ¿Dónde? Protestando afuera del Estadio Nacional por todos esos presos jóvenes que han protestado por el derecho a asociación y a libertad. Es el cumpleaños de mi mamá, es una persona a la legua, cree en la justicia social, cree en lo equitativo de la mujer. Hasta hoy mi madre es un ejemplo. Entonces, yo lo que decidí conscientemente, el switch, que yo iba a ser un ser de luz y amor, con muchos errores, yo no soy perfecta. Pero ahora como madre me dedico, y mi hija me critica siempre, mamá, ¿por qué tú insistes en darle tanto a tu país que no te ha dado nada? Porque ellas nacieron acá. Yo vivo entre Chile y Australia, y obviamente en los 70 países que he visitado físicamente para trabajar, porque la pobreza está en todo el mundo. Ahora, ¿qué es lo que me dio la legua y el switch? Lo mejor es un tejido social, un tejido de empatía, un tejido de fortaleza, resiliencia, que no lo puede ganar, discúlpame Julio César y Montserrat, cuando tú te crías en un contexto de una burbuja, empiezas a crear una ficción sin el sufrimiento humano, no tienes esa resiliencia. Mis hijas me lo dicen, que nunca han vivido en pobreza. Mamá, ¿cómo sacas esas agallas? Bueno, es que tuve muchos días sin comer también, po. Mis papás se sacaban la chucha para alimentarnos. Entonces, es un valor extra para mí hoy, a los 51 años, se lo digo de corazón. Sí, bien. Gracias por esa chuchadita. Desde Australia, desde Australia. Bien puesta. Español y flight. Bien puesta una chuchadita, emociona y no da rabia. Gracias, Carol, por tu sinceridad también, por tu pasión, para poder traspasarnos tu experiencia, Monse. Sí, pero Carol, tú dices que todas esas agallas te las dio finalmente la experiencia de pobreza, la experiencia de la legua, pero tú hoy día eres experta en inteligencia artificial, en cosas que a uno realmente le cuesta mucho entender. Y si tú no hubieses salido de Chile, porque eso es lo que nos bajonea un poco, si tú no hubieses salido de Chile a estudiar lo que estudiaste, a encontrar las oportunidades que encontraste, ¿tu vida profesional sería lo que es hoy día o no? Mire, yo quiero creer y darle esperanza a todas las niñas, porque hay miles, millones de Carol. Hoy tenemos una pobreza súper fuerte, sobre todo el acceso a la vacuna. El COVID-19 nos mostró como país no estamos preparados, tenemos un otro brote. La esperanza está en Chile, tenemos fortaleza, siempre estamos en ventaja competitiva en la región latinoamericana. Yo lo entendí hasta que visité los otros países. Lo que sí tenemos que invertir no en murallas, tenemos que invertir en personas que quieren ser felices, porque el mayor éxito de una madre es la felicidad de sus hijos. Y esos delincuentes que tú llamas delincuentes, que están con pistolas, tienen tecnología en la mano, ¿por qué no utilizar inteligencia artificial, un modelo matemático, para yo proteger a los niños que sí quieren estudiar, a las mujeres que sí quieren trabajar? ¿Por qué yo no tengo monitoreo remoto, telemedicina? ¿Por qué yo no estoy capacitando como lo hicimos mis papás? Mis papás son personas comerciantes, vendíamos empanadas, pero no por eso me justifico ir a robar. Yo vendía Super 8 en la micro,
¿Por qué no hacer emprendimientos? El 72% de chilenos tienen emprendimientos no formales. Y Chile no pudo ayudar a esas familias, por eso se están cagando de hambre, por eso tenemos ollas comunes, porque no tenemos una formalidad, no tenemos una relación sana ni con el Estado, y además un componente que a mí me salvó a los 14 años, con la Iglesia Católica. En la legua estaba metida mucho en la Iglesia y últimamente no está por los colapsos que tienen estas instituciones. No tenemos monjas caminando en la calle porque tampoco confiamos en los curas. Entonces estamos perdiendo toda la confianza en algunas instituciones que en algún momento nos rescataron. Entonces tenemos que reconstruir ese tejido de confianzas. Sí, absolutamente. Sí, y con el agravante, Carol, que lo veíamos ayer, ¿no es cierto?, de una comuna, porque hablamos de varias comunas, ¿no? Ayer el reportaje era de La Legua, pero esto ocurre en muchas comunas de Chile, no solo en Santiago, tomadas por el narcotráfico, ¿no es cierto?, donde los ciudadanos, donde los niños están presos en sus casas, donde tienen que vivir en la noche escuchando balaceras o fuegos artificiales que indican que llegó la droga. Y ayer veíamos cómo ese tejido social que tanto hablaba y que tanto sientes que te ayudó, tiene que cerrar sus puertas porque ahí donde se juntaba la gente tiene 100 balazos en la puerta. Y la verdad es que eso es muy triste, ¿no? Es que ahí, Julio César, seamos concretos, porque lo que hemos sido muy buenos en Chile y tenemos una inteligencia muy avanzada, y es un orgullo para mí también, como persona, ciudadana chilena, es que el negocio es lucrativo. Hoy, actualmente, vender droga es más lucrativo que una mujer salga a trabajar, le pagan 300 lucas y tiene que pagar 280 lucas para poner al niño que se lo cuiden. Entonces hay unas fórmulas que no están funcionando, porque el narcotraficante está de alguna forma alimentando una familia. Y como bien dice usted en el reportaje, pone que una mujer es líder. Bueno, la verdad es que la mujer siempre ha sido líder. Las estructuras formales del Estado y de la sociedad civil no le dan ese protagonismo. Sabemos en el Banco Mundial, cuando tú inviertes en una mujer, tienes 5.6% del impacto social por la empatía y la capacidad de involucrar a la comunidad. Pero cuando tú inviertes un hombre es 1.3%, porque el hombre cuando entra a la política y a la economía tiene una carrera, quiere un estatus, quiere ser valorizado. Y es por eso que también nos pagan menos, porque el hombre no tiene por naturaleza una mirada más amplia como la mujer. Entonces la legua tenemos que cambiar el negocio, que lo lucrativo no es vender droga, lo lucrativo es ser mamá y tener esos niños, porque ese delincuente es hijo de alguien, ese delincuente es esposo de alguien, hay una vinculación de amor, y también yo tengo una vinculación muy estrecha porque son mis familiares. Entonces por eso yo insisto que hay que no construir murallas, sino que reformular la ayuda con políticas públicas de salud, educación y conectividad con inteligencia artificial para que ese tejido social sea sano e inteligente. Lo que pasa, Carol, que también hay una suerte como de cultura del narco aquí. Hoy día el narcotraficante pasa a ser el modelo a seguir dentro de la población, porque de alguna manera es el que tiene más plata, el que tiene más fuerza y el que tiene el poder al interior de la población. Entonces, sí, pero eso... en Montserrat, ojo, porque si no hay demanda, no hay oferta. La demanda es de todo tipo de chilenos, no la población. En la población se da la oferta. Entonces, somos los mayores consumistas de cocaína porque tenemos también jueces, políticos, políticas que usan esta droga, incluso deportistas, para poder afinar este dolor, porque todo drogadicto, ya sea el estatus social que sea, busca de alguna forma una interpretación de esa realidad del dolor. Una persona sana no hace drogas, porque la lucidez es más valiosa. Una persona sana no se tira al alcoholismo porque tiene la capacidad de hablar con sus hijos, con su esposa. Entonces, hay una demanda y ese negocio hay que analizarlo y dejarlo pobre para que busquen una rehabilitación o otras formas de instrumentos tecnológicos para mantener una vida sana, porque te aseguro, hacer el amor drogado no es lo mismo que hacerlo lúcido. Es que me encanta lo que dice Carol, porque justamente yo lo he venido pensando, fíjate, Carol, que acá hay una denuncia permanente a la venta de droga, pero los que compran droga, no necesariamente adictos, si la droga recreacional
también son parte de este gran sistema y que en el fondo también hay que hacerse responsable. Porque yo veo, por ejemplo, la gente joven que dice, yo no como carne. No como carne porque no quiero ser cómplice de la hecatombe ecológica que implica la sobreproducción de carne. Entonces yo creo que también el que compra droga también es responsable de la cultura de la violencia que se genera en el tráfico de droga. Es decir, si uno quiere... Porque esa es la ecuación, Montserrat y Julio César. Cuando tú haces un algoritmo, porque hoy día políticamente, el político que no sabe manejar el algoritmo y también están cuenteando con los neuroderechos en el Congreso, que es puro humo, pero algo tiene que vender. Lo mismo con las drogas. Cuando tú empiezas a vender un concepto, una cultura que te deja plata y comercializamos los derechos más fundamentales en Chile, que es la educación y la salud. Este es un problema de salud pública. ¿Y tú crees que en el Ministerio de Salud se habla de esto? En el Ministerio de Desarrollo Social se unen los puntos, decir, ojo, en vez de poner 22.000 millones de pesos en un muro, ¿por qué no invertimos en la mamita que puede prevenir que esos niños caigan en la misma cultura? ¿Por qué no hacemos una transformación digital, social y económica invirtiendo en las personas más que en un muro? ¿Por qué tengo que ponerle un techo para aprovechar las balas si yo puedo invertir en ese niño en arte, cultura y ciencia para que no utilice una arma para matar a la persona, que utilice la educación para transformar su vida? Porque todos queremos transformarnos, se lo aseguro. Nadie elige ser pobre, ignorante y violento. Fíjate, Carol, que es bien interesante lo que dice, y tú que has podido caminar por el mundo, por tu trabajo, uno tiene la impresión también que es cómo valoramos las cosas. ¿Qué nos hace felices? Porque uno siente que hasta esta parte también hemos sido bastante negligentes nosotros, también los comunicadores, ¿no? En podernos conectar con la gente y podernos colaborar en el sentido que ¿qué es lo que es realmente la felicidad? ¿Qué es lo que es realmente el amor? ¿Qué es lo que es realmente cómo nos conectamos con nuestras emociones? Porque si tú te fijas, cuando uno logra conversar con los chiquillos de las poblaciones, tienen la felicidad, es igual a tener cosas, es igual a tener dinero o tener lo que los otros tienen, ¿no? Y a la vez tú, como decía, me hizo tanto sentido lo que decía, a la vez también tú sientes que siempre quieren sacar a la mamá, quieren ayudar a la mamá, quieren ayudar a la abuelita, quieren darle lo mejor a la abuelita. Si yo hago esto es para mi mamá, si yo hago esto es para mi abuelita, si yo hago esto es para mi tía. O sea, hay todo un tema y una conjugación. No sé si habrá un algoritmo, como dices tú, para eso, ¿no? No sé si habrá un algoritmo para eso, para poder profundizar también en la emoción, en los valores que tienen otras cosas. Nos falta colchón cultural. Que a un niño, que a un joven le dé alegría ver una película y no comprarse una polera de marca. Nos falta ese colchón cultural, ¿no? Ese crecimiento. Oye, Julio César, le diste en el alma de esto, porque mira, a mí me pasa, como viví 21 años básicamente con carencia, además está la dictadura, donde no había un mercado, a mí nosotros no teníamos shopping mall en esos tiempos, era todo un tejido comunitario para poder sobrevivir, ¿no? Y en ese aspecto me llegó tanto, no sé si te acuerdas del incidente que hubo una fila larga para las zapatillas, sí. Y los mejores flags tienen la mejor zapatilla. Y un análisis sociológico, Julio César, es que cuando tú naces patipelado, y a mí me pasó porque me entrevistaron en el 2013 con otro canal y me preguntaron en el Cementerio en Talento, Carol, ¿cuál es tu debilidad? Y son los zapatos, porque yo andaba hasta pata pelada. Entonces tengo una adicción de pata pelada sociológica, y como nací sin nada, para mí los zapatos son todo. Entonces yo entiendo a los flightes que quieren verse con buenas zapatillas, pues bueno, si yo tengo plata, ¿por qué no lo voy a usar?
Y obviamente ese apegamiento material es lo mismo conmigo. Cuando llegué a Australia subí 25 kilos porque crecí sin carne, sin jamón. Entonces encontraba y no tenía control, me quería comer todo. Lo otro también, que iba al baño y yo tenía que dejar el papel al lado. Y aquí en Australia, como hay un país desarrollado, no ponía el papel al lado. Me tomó 5 años. Hasta hoy le pongo un basurero al lado de mi baño, que no se necesita, pero es la cultura de la carencia, ¿no? Y ahí donde viene, obviamente, un algoritmo. Me encanta. ¿Qué te dicen tu hija? Me encanta porque nos da vuelta a todo. Sí, sí. ¿Y sabes lo que me encanta? Nos da vuelta. Es que yo no sé si tú lo estás viendo, pero estamos con 3 políticos. Y te están escuchando atentamente. Y yo les va a caer un poco mal a los políticos que vinieron ayer. Pero siento que hay una falta de creatividad en el mundo político, una falta de arrojo, una falta de capacidad de ver qué otras cosas se pueden experimentar para solucionar los problemas. Ayer, cuando le preguntábamos a los políticos respecto a la legua, realmente las respuestas eran de una obviedad. Básicamente era hacer lo mismo de siempre, que no ha dado resultados. Y cuando uno escucha a la Carol, se da cuenta que las cosas hay que empezar a mirarlas de otra manera. Es decir, nosotros pensábamos, Carol, pensábamos, Carol, que nos iba a decir, sí, terrible, los niños, que lo único que les importa es la zapatilla y todo. Y nos acabas de dar vuelta, y eso yo creo que es lo que necesitamos. Y en el fondo necesitamos ver, aquí lo hemos hablado con Julio, yo me acuerdo haberlo planteado apenas llegué al programa, un día que yo estaba de acuerdo con la legalización de las drogas. Y en ese minuto el panel como que me dijeron no. Y hoy día yo siento que el tema está mucho más socializado y como una vía de solución riesgosa, pero que quizás puede ser. De la región, además. No solo de Chile, de la región. Bueno, la valorización, quiero terminar, la precisión que digo, Julio César, es realmente una política pública que busque la integración, la interoperabilidad de los servicios para que esta madre, este delincuente que usted llama que es hijo de una familia, que es un hermano, es un primo en la familia, pueda ser tratado como dignidad desde el Estado, porque tenemos evidencia de Naciones Unidas, 53% de los niños que cuida el Estado va a la cárcel. Es el resultado concreto. Ahora, si utilizamos evidencia científica y tecnológica con innovación digital, inteligentemente podemos guiar y facilitar. Hoy Google, Facebook vende productos a mayor. Las compañías farmacéuticas nos tienen totalmente dominados en Latinoamérica. ¿Y por qué no podemos utilizar los mismos algoritmos? Si yo lo hago en Temuco, podemos guiar a la conducta, no con los votantes, sino que prevenir en la primera infancia la violencia simbólica. Claro. Eso debemos hacerlo. Carol, nos queda 1 hora de programa, ¿eh? y le decimos a Fuad, le decimos al diputado Durán y a la diputada Gael Yoman que vamos a ir con ellos de inmediato. Nos queda 1 hora de programa, vamos a seguir con Carol, por supuesto. Y a la primera que le vamos a dar la palabra es a Gael, porque vamos a invertir en las mujeres, porque ya nos dijo Carol que hay un 5,6% más de 4,3 más de oportunidades. Es mejor invertir en Gael tiempo. Hoy día le vamos a dar más tiempo a Gael que a los hombres. Carol, estamos muy agradados contigo y queremos hablar de eso porque siempre acá con la Monse a veces hablamos de cambiar un poco el paradigma, la mirada, ¿no? Que a veces a lo mejor requiere este partido de Chile para ser mejores, jugar en otra cancha, no en la cancha que hemos jugado tantos años. Nosotros le hemos llamado aquí que cambiar un poco también ese paradigma, pero teniéndote a ti no hace mucho más sentido, ¿no es cierto? Y teniendo a nuestros panelistas para poder conversar de eso, ¿no? De la innovación, de lo que hay que hacer, de lo que hay que cambiar.